Qué alegría volver a encontrarnos otra vez para estudiar la palabra del Señor. Y esta vez hablando de la transformación de la mente. Una mente transformada, una mente renovada es necesaria si queremos que ocurra una transformación total en nuestros hábitos, en nuestra vida. El Señor aconsejó a través del apóstol Pablo cuando dijo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y hoy hablaremos de esa transformación total de la mente y cómo Dios puede hacerlo, cómo Dios en un momento puede cambiar los pensamientos del ser humano, pero también cómo yo puedo cooperar con el Señor en ese cambio de mi mentalidad. Por eso, acompáñenme en esta hora al libro de los Hechos, el capítulo 6, los versículos 8. Y dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirené, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El capítulo 7 nos menciona el discurso que Esteban presentó delante de los judíos con un poder convincente. Sin embargo, en el versículo 57 dice que después de Esteban pronunciar, ver los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre, entonces el versículo 57 dice: y entonces ellos gritando se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El capítulo 8 del versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Es así como la Biblia introduce a Saulo. Un hombre joven, dice, pero era un hombre influyente. Estaba allí presente en el momento en el que Esteban fue apedreado. Escuchó todo el discurso de Esteban, al punto que la gente, para sentirse un poco más libre de apedrear a este hombre, entonces ponían sus ropas a los pies de Saulo como el custodio de las ropas. Así que Saulo participaba también en la muerte de este hombre de Dios. La historia que hablaremos hoy es la historia de Saulo, un hombre que estaba convencido que las cosas que él hacía, que las cosas que él realizaba, eran para el bien de Dios y de su causa. La mentalidad de Saulo era una mentalidad buena, era una mentalidad que iba en pro de Dios y de su causa. Sin embargo, lo que había en la mente de Pablo era algo equivocado. Se había criado a los pies de un maestro judío bastante importante, llamado Gamaliel. Pero había estado bajo la tradición de los ancianos, de los rabinos, y estaba totalmente convencido que Jesús de Nazaret era un impostor que iba a poner en peligro a la nación judía. Nadie podía sacar a Saulo de ese pensamiento. Él se propuso entonces cooperar con el judaísmo para entonces poder acabar con esa naciente secta y esa farsa, según él, de Jesús de Nazaret. Cuando vemos
El capítulo 8, el versículo 1, sigue diciendo: y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Y unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Es decir, como ese día se desató una gran persecución, Saulo era uno de esos hombres acérrimos perseguidores que iba detrás de los cristianos, dice, entraba a las casas por la fuerza y sacaba a los cristianos por la fuerza, los arrastraba y los entregaba a la cárcel. Esa era la vida de Saulo. Él creía que a través de eso estaba glorificando a Dios y estaba haciendo un trabajo especial para Dios. Y bueno, el texto capítulo 9 versículo 1 sigue diciendo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, les trajera presos a Jerusalén. Así que ahora se documenta, se va hacia Damasco porque él sabía que los cristianos habían sido esparcidos. Entonces voy a ir hacia Damasco, vamos a exterminar esta secta. Dice, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Un hombre con un celo tremendo. Sin embargo, Saulo se iba a encontrar con una visita inesperada en ese camino que ahora se proponía realizar. Dice el versículo 3: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o patadas contra el aguijón. Saben, apreciados hermanos, yo no sé cómo sería el semblante de Saulo en aquel momento, pero precisamente él va persiguiendo a los cristianos porque, según él, los cristianos están predicando una mentira, están promoviendo un tal Jesús que lo mataron hace un tiempo, según Pablo, y que se han robado los discípulos el cadáver de Jesús y ahora quieren hacerlo pasar por resucitado. Pero ahora, mientras va por el camino, la luz del cielo lo derriba y ahora escucha la voz celestial que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿y quién eres?, dice Saulo. Bueno, pues yo soy Jesús a quien tú persigues. Es probable que muchos de nosotros estamos siguiendo nuestro propio parecer. Muchos de nosotros podemos andar por la vida tratando de obrar bien y de agradar al Señor sin saber que estamos persiguiendo al mismo Señor. Hay personas que creen que su actuar es bueno. Hay personas que dicen: bueno, pero yo estoy bien con Dios, a mí Dios me bendice, Dios está conmigo, yo amo a Dios, pero hacen totalmente lo contrario a lo que Dios quiere. Y este era Saulo. Él quería obrar para Dios, era celoso en la causa que él creía que era de Dios, pero estaba haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios quería. Estaba pateando hacia Cristo. Y entonces Jesús se le aparece porque vio la sinceridad de Saulo. Dios sabía que podía transformar la mente de Saulo, ese hombre de pensamiento, de asesinato, de amenazas contra el pueblo del Señor, contra aquellos integrantes de la naciente iglesia cristiana. El Señor lo podía transformar, su mente le iba a cambiar. Y es que para que haya un cambio en la mente de nosotros los seres humanos, únicamente necesitamos un encuentro con Cristo Jesús.
El encuentro con Jesús cambia la mentalidad de las personas. El encuentro con Jesús cambia nuestros pensamientos. El encuentro con Jesús hace que cambien muchos conceptos que hemos tenido por muchos años. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando vemos su poder revelado, cuando escuchamos la voz de Jesús hablando a nuestro corazón, nuestros pensamientos pueden cambiar y nos comenzamos a dar cuenta lo equivocados que estábamos anteriormente y cómo muchas veces actuamos pensando que hacíamos lo mejor para Dios. Y allí está Pablo ahora, ha sido derribado al piso, y el texto sigue diciendo, entonces en el versículo 6, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Apreciados, cuando nosotros queremos ser transformados, que el Señor nos transforme nuestra mente, hay algo que nosotros debemos hacer. Pablo era un hombre sincero y yo estoy predicando en este momento a gente que es sincera también. Gente que está viendo este sermón, que está viendo esta campaña, que está observando con el ánimo de encontrar esa palabra transformadora de Jesús. Personas sinceras que quieren servirle al Señor. Y cuando tú eres sincero y quieres servirle al Señor, la primera pregunta que tienes que hacer es la pregunta que hizo el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Se convierte entonces en una pregunta muy importante, porque esa pregunta es el inicio de la transformación de nuestra mente. Transformar la mente es dejar que sea la mente de Dios la que nos dirija, los planes de Dios lo que vamos nosotros a hacer ahora. Hasta ese momento, pues Saulo estaba siguiendo los planes de él, los planes humanos, lo que él creía que estaba bien. Y es posible que en este momento haya alguien creyendo que su vida está bien. Pero cuando vienes a Jesús y entonces Jesús se encuentra contigo y comienzas a ver que probablemente tu camino es equivocado, entonces lo primero que hay que preguntarle al Señor es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y para el Señor Jesús fue muy fácil haberle dicho: mira, Saulo, debes hacer esto, y darle un listado grande, numeroso, de lo que él podría hacer. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús le dice: bueno, tienes que levantarte, ve a la ciudad, y en la ciudad se te va a decir lo que debes hacer. Ni siquiera le dio el nombre de una persona. Ni siquiera le dio una dirección. Mira, ve a este lugar y entonces allá alguien va a hacer esto por ti. Simplemente le dijo: levántate y ve a la ciudad. En la ciudad se te dirá lo que debes hacer. Y es que el cambio, la transformación de la mente puede tomarse su proceso. Porque Dios te invita a un lugar donde la mente va a ir cambiándote. Y esa ciudad es una representación de la iglesia hoy. El Señor te invita a su iglesia. El Señor quiere que tú hagas parte, que formes parte de la iglesia. Porque en la iglesia aprendemos lo que debemos hacer. Es en la iglesia donde la palabra del Señor comienza a cobrar sentido para nosotros. Es la iglesia del Señor, a la ciudad a la cual el Señor te invita y te dice: necesitas levantarte, quieres ser transformado, quieres que tu mente cambie, quieres hacer lo que yo te ordeno, necesitas levantarte, ir a la iglesia, ser parte de la iglesia del Señor. Y el Señor dirige a Pablo hacia la iglesia, lo pone en contacto con miembros de la iglesia. Porque el texto sigue diciendo que él se levantó y entonces se fue allá a Damasco y estuvo 3 días Saulo sin ver nada. Y entonces el Señor levanta a un hombre de allá de la iglesia en Damasco llamado Ananías y le dice: Ananías, te tengo un trabajito. Hay un hombre que se llama Saulo
y entonces yo necesito que usted vaya a verlo. Y Ananías, que conocía todo el prontuario de Saulo, dice, pero Señor, yo he escuchado acerca de ese hombre. ¿Cómo me vas a mandar allá? Ese hombre es uno de los de los perseguidores más bravos que tiene la iglesia cristiana. Ese hombre ha azotado familias enteras, ha acabado con iglesias enteras. Señor, ¿cómo me mandas allá? Y el Señor le dice, mira, yo me comprometo a cambiar la mente de ese hombre. Vaya, porque este hombre es un instrumento que yo he escogido para la salvación de los gentiles. Y entonces Ananías se levanta y dice en el versículo 17 que fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Apreciados, noten ustedes, Dios le dice, o Jesús le dice, bueno, yo soy Jesús a quien tú persigues, y él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate y entra en la ciudad. Levántate y entra en la ciudad. Y cuando entra en la ciudad, entonces el Señor envía un mensajero, levanta un mensajero y le dice, hermano Saulo, yo vengo de parte del Señor. Ese Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista. Muchas veces nosotros tenemos la visión cegada. Y nuestra visión está cegada por las cosas que creemos que están bien. Está cegada nuestra visión por aquellos planteamientos que hay en nuestra mente. A veces somos tan tercos que por más que se nos digan las cosas, seguimos nosotros empeñados en nuestra propia visión. Y entonces tenemos como escamas en los ojos. Vemos los tiempos en los cuales vivimos y decimos, bueno, las cosas siempre han estado así. Vemos el dolor que producen ciertas decisiones. Vemos la frustración que produce una vida apartada de Cristo y aún seguimos cegados espiritualmente. Seguimos con nuestros pensamientos tendientes a vivir apartados del Señor. No tenemos nosotros esa visión, esa percepción espiritual. Y entonces el Señor te pone en contacto con su iglesia, porque a través de su iglesia el Señor puede darte una visión celestial. Es a través de la iglesia que el Señor opera para cambiar nuestra mente, para cambiar aquellos pensamientos. Porque el Señor ha dejado su iglesia para ser esa luz de salvación. Es el medio señalado por Dios para la salvación de las almas. Y entonces utiliza instrumentos humanos con el objetivo de que esas escamas de los ojos caigan y entonces los seres humanos tengan una nueva visión. Algunas personas podrían decir, pero yo puedo seguir al Señor, yo puedo ser fiel al Señor, yo puedo agradar a Dios y no necesito estar en la iglesia. Yo quiero decirle que sí necesitas estar en la iglesia, porque si la iglesia no fuese necesaria, el Señor no habría levantado una iglesia. Le habría dicho a cada uno, bueno, vete por aquí, vete por allí, haz lo que quieras, con tal que me seas fiel. La iglesia hace parte de ese vehículo a través del cual el Señor encarrila a los seres humanos hacia la salvación. Y a Saulo le está enseñando que era necesario que él entrara en contacto con la iglesia. Jesús mismo pudo haber sanado a Saulo. Jesús mismo pudo haberle dicho, listo, está bien, ya te convenciste que yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora mira, vete a predicar a tal lugar. Pero el Señor le dice, entra en la ciudad. Yo no sé si estoy predicando esta noche para alguien que ama al Señor, que quiere ser fiel al Señor, pero que dice, no, yo no necesito la iglesia. Yo puedo serle fiel desde aquí. ¿Yo para qué necesito ser bautizado? Pues yo quiero decirle que el mismo Saulo tuvo que ser bautizado en el momento en que entró en contacto con la iglesia. Y le dijo el Señor a Ananías, ve por él. Entonces Ananías viene, ora
sobre él, su visión es transformada y ahora Pablo es bautizado. Ya no se convierte en Saulo, sino ahora ya se convierte en el apóstol Pablo. Y bueno, entonces ahora ese perseguidor, ese que arrastraba a la gente hacia el calabozo, ese que probablemente consentía en la muerte de muchos cristianos, ahora se iba a convertir en un acérrimo discípulo de Cristo, en un hombre aguerrido, en un hombre que plantaría iglesias, en un hombre que su mente había cambiado. Y es el mismo Pablo el que después nos está diciendo, bueno, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Apreciados, la transformación de la mente es una realidad que proviene de parte de nuestro Dios. Y el Señor ha designado su palabra, su iglesia, como elementos fundamentales en la renovación de nuestra mente. Algunos intentan que su mente sea renovada, anhelan que su mente sea renovada, pero yo quiero decirles, nuestra mente no es renovada mientras no pasemos en contacto directo con Cristo a través de su palabra. Nuestra mente no va a ser renovada mientras nosotros no demos el paso hacia la ciudad. Nuestra mente no será renovada mientras no entremos en el contacto con la iglesia del Señor. No pienses que tu mente va a ser renovada pasándote mucho tiempo en las redes sociales, en Facebook. No piense que tu mente va a ser renovada porque compartas algunos mensajes cristianos o porque te veas algún tipo de sermón en alguna plataforma virtual. No pienses que tu mente va a ser renovada mientras dediques más tiempo a las cosas de este mundo que al Señor. Lo que tú necesitas en este momento es decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si Dios ha venido impresionando tu corazón, si Dios ha venido diciéndote, mira, es una dura cosa dar patadas contra el aguijón, porque, apreciados hermanos, es dura cosa vivir una vida lejos de Jesús. Aquellos que se han separado de Cristo, aquellas personas que andan lejos de Cristo, saben de lo que estoy hablando. Es una vida dura vivir una vida alejada de Cristo Jesús. Y entonces allí es donde el Señor dice, te es dura cosa dar patadas contra el aguijón. No puedes seguir pensando así, no puedes seguir pensando de la misma manera. Es necesario que entres en contacto con la palabra, es necesario que Jesús cambie tu visión, es necesario decirle a Jesús, ¿qué quieres, Jesús, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? La mente de Pablo cambió. Cuando Pablo volvió a ver, cuando le fue recobrada la visión, cuando él fue bautizado, ya tenía no una visión terrenal, sino una visión celestial. Entró en contacto con los discípulos, entró en contacto con la iglesia y comenzó Saulo a ser parte fundamental de esa iglesia. El hombre perseguidor había sido transformado en su mente. Y ahora esos pensamientos de ira, de odio que tenía contra los discípulos de Jesús, se transformaron ahora en un anhelo ferviente de ir a predicar a ese Cristo Jesús que se le había aparecido en el camino. Ay, apreciados hermanos, es que el Señor quiere transformar nuestra mente de una forma completa. Y yo te invito para que hoy le digas al Señor, transforma mi mente, transforma mis pensamientos, aquellos pensamientos que no están bien, aquellos pensamientos que me hacen dudar de ti, que me hacen alejarme de tu voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios te está hablando en esta hora, porque el Señor quiere que tú te levantes y entres en la ciudad. Levántate y entra en la ciudad. Entra en la iglesia. Haz parte de la iglesia que el Señor está dirigiendo sobre esta tierra. Haz parte de ese movimiento que el Señor está levantando para llevar el evangelio a todo el mundo. Haz parte de ese movimiento a través del cual el Señor te brindará una visión celestial.
Y entonces cuando el Señor te dice qué es lo que debes hacer, entonces tú debes obedecer si quieres que tu mente sea transformada. Muchos piensan que están en el camino correcto. Muchos como Saulo creen estar haciendo lo correcto, pero solo la visión de Jesús puede hacer un cambio en la vida de nosotros los seres humanos. Si tú quieres cambiar tu forma de pensar, es necesario que vayas a la Escritura. Si quieres cambiar tu forma de pensar, es necesario que pases el tiempo en oración. Toda otra cosa en la que tú ocupes el tiempo te va a continuar moldeando a la visión de este mundo. Saulo se la pasaba con los maestros, con los rabinos, y aquellos rabinos lo único que engendraban en Saulo era odio hacia la iglesia cristiana. Y tildaban a esta gente de ser unos mentirosos, y eso hacía que Saulo se llenara de odio, de ira, y por eso su visión estaba dañada. ¿En qué pasas tú el tiempo? ¿En qué pasas el tiempo? ¿En qué ocupas el tiempo pensando? ¿Será que tu mente está cautivada simplemente por las redes sociales, por Instagram, por Twitter, por Facebook, por el WhatsApp? ¿Tu mente está cautivada por la televisión, por las películas? ¿Está cautivada tu mente por la música? Y entonces eso hace que tu visión esté nublada. No hay tiempo para la palabra del Señor, y por eso tu visión es una visión terrenal, y no es posible que tengas una visión celestial, pues Dios te está diciendo en este momento que Él quiere cambiar tu mente. Simplemente necesitas decirle: ¿qué quieres, Jesús, que yo haga? Una visión que es terrenal, una visión que no es celestial, lo único que nos traerá será dolor, lo único que nos traerá será engaño, y tal como Saulo, engañados duraremos mucho tiempo haciéndole daño a otras personas. Por eso necesitas una visión celestial. ¿Y cuántos hombres con una visión totalmente torcida de lo que es ser buenos esposos, de lo que es ser buenos padres, dañan a sus familias, dañan a sus hijos, dañan a sus esposas? ¿Cuántas esposas con una visión totalmente distorsionada de lo que es el matrimonio dañan a su familia, dañan a sus pequeños niños? ¿Cuántos jóvenes con una visión distorsionada de la vida hacen doler el corazón de sus padres? ¿Cuántas personas hoy con una visión distorsionada de la vida cometen asesinatos, robos y muchas cosas más que traen dolor y oprobio a este mundo? Dios anhela cambiar nuestra mente, Dios anhela cambiar nuestros pensamientos, pero necesita que tú le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quisiera preguntar en esta noche: ¿será que hay alguna persona que quiere decirle a Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Habrá alguien que anhela que su mente sea renovada, que su mente sea transformada? Yo quiero decirle, quiero invitarle que entres en la ciudad. Entra en la iglesia. Ve a donde esos hombres que el Señor ha puesto sobre esta tierra para proclamar su evangelio, y diles: aquí estoy. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces recibe el bautismo y tu mente va a aclararse, tus pensamientos van a cambiar. Toma la oferta del Señor en este momento y entra en la ciudad. Jesús, quien te ha venido persiguiendo, quien ha venido buscándote por todo el tiempo, es probablemente ese mismo Jesús que estás afrentando, contra el cual has venido luchando. Pero hoy viene Jesús a decirte: no importa que hayas luchado conmigo, no importa que me hayas negado, no importa lo que tú hayas hecho, estoy aquí para recibirte, estoy aquí para cambiar tu visión. Jesús quiere darte una visión transformada. ¿Aceptarás hoy el llamado de Jesús? Y entonces vendrás para poner tu vida en las manos de Jesús. Es posible que no estés cerca de alguien que te pueda conducir a la ciudad. Es posible que estés solo allí en tu casa.
Es posible que vayas escuchando en tu auto. Es posible que estés en algún lugar donde no hay nadie más sino tú. Pues en este momento arrodíllate delante del Señor y dile: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero transforma mi mente, transforma mis pensamientos. Este camino que llevo solo me trae golpes, solo me trae angustia, solo me trae desesperación. Necesito que tú transformes mi mente, y Jesús te escuchará, y Jesús te pondrá en contacto con aquellos que te pueden dirigir hacia el nuevo nacimiento. Pero si en este momento tienes la posibilidad, tienes la oportunidad de expresarle a alguien que está a tu lado, o expresarlo allí a través del chat, escribe: mi anhelo es entrar en la ciudad. Mi anhelo es ser bautizado. Mi anhelo es que el Señor transforme mi pensamiento, que el Señor transforme mi mente. Y déjenme decirle que Jesús estará listo para recibirte con sus brazos abiertos. ¿Te entregarás hoy a Cristo Jesús? ¿Vendrás a Él? Yo quiero que oremos y que pongamos la vida en las manos de Jesús. Padre Celestial, probablemente hemos venido cargando con pensamientos que creemos, Señor, que te agradan, que creemos hacer tu voluntad, que nos han dicho que las cosas son así. Pero hoy queremos decirle: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Hay personas aquí que probablemente están escribiendo allí su anhelo de entregar su corazón a ti. Hay personas que están decidiendo en este momento, y te pido por aquellos que están observando este sermón en este momento, y aquellos que lo observarán después, Señor. Te ruego por ellos, para que puedan tomar decisiones de transformación y puedan tener mentes transformadas, vidas transformadas, y entonces se conviertan en guerreros en la obra del Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Mi anhelo es que el Señor te bendiga, y si has decidido por Cristo, que pueda permanecer firme en esa decisión. Que Dios te bendiga.